responder, nos va, hablemos, traer el tema de esta tarde-noche. Estamos dando el paso a algunos hermanitos que están pidiendo, hermanas. Así que bien, vamos entonces a pedir a Dios, ¿verdad?, que nos acompañe, que pueda de alguna u otra manera bendecir a nuestro hermano que va a ser el expositor, y también vamos a pedir por algunos hermanos y hermanas que aquí me han mencionado. Voy a pedir a mi hermano Cristian Jara, si es posible, mi hermano, nos pudiese guiar en oración, especialmente si tú pudieras anotar por ahí, porque hay algunas peticiones específicas. Está el caso de nuestras hermanas Olga y Rita Baró, que están delicaditas de salud, son personas ya de edad. La hermana, ¿cómo se llama? Por Cristian Faúndez también, sobrino del hermano Rigoberto. La hermana Súa García, que nuevamente está con un cáncer muy agresivo, así que pedí por ella. Por el hijo de la hermana Luz Dari, que también está delicadito de salud, y bueno, por la nieta de nuestro hermano Oswaldo, la niña que se llama Aitana. Así que te pido eso, por favor, hermano. Hermano Néstor, sí, tú tienes que abrir tu micrófono, hermano. Sí, me olvidé que me cierran el micrófono. La hermana María Abaca, que es la esposa del hermano Carlos Bello, está pidiendo también por sus hijos, Ezequiel 1, y no me acuerdo el nombre de ella, de la niña, pero que están con problemas de salud también bastante fuertes. Por los hijos de la hermana María y Carlos Bello, ¿no? María Vaca y Carlos Bello son los hijos de ellos, por favor. Ya. Bueno, y también no pedir por los hermanos en Ecuador. Ecuador está pasando por un momento una crisis política fuerte, así que pedir por los hermanitos allá, y bueno, por la paz que pueda perdurar en este mundo, ¿no? Que está medio complicado por todos lados. Así que mi hermanito Cristian, por favor, si fueras tan amable, nos pudiese guiar y llevarnos a la presencia de nuestro Señor. Oremos, por favor. Bien, oremos, hermanos. Padre Celestial, oramos a usted. Acudimos, Señor, en esta tarde. Y queremos iniciar agradeciéndole, Padre, por lo que usted nos da día a día. Gracias por la salud, Señor, por los trabajos, por el sustento que tenemos día a día, Señor. Gracias por todas esas bendiciones que usted permite que tengamos en nuestra vida. En esta tarde queremos agradecer también por estos minutos de estudio y queremos pedir, Padre, por el portador, Señor, por Ernest, que usted pueda estar con él, Señor, y lo que él ha preparado, que pueda exponerlo de buena manera, Señor. Y como siempre esto pueda ser de ayuda para todos nosotros, para cada uno de los que escuchan. Queremos también, Señor, nuevamente llevar nuestras peticiones, entendiendo, Padre, que hay una esperanza de que puedan ser respondidas por usted, Señor, y que podamos sacar cosas positivas, Señor, de aquellas cosas que le pedimos. Queremos orar, Señor, por varias personas, en general, Señor, por los hermanos que están mal, pero de manera especial por Olga, Señor, por Rita, por la salud de estas personas que tienen una edad avanzada, Señor, que usted pueda permitir que los años que les quedan, Padre, puedan tener una mejor calidad de vida en cuanto a su salud. Queremos pedir, Señor, por Cristian Faúndez, que también, Señor, pueda estar con él, por el hijo de nuestra hermana Ludari, por Súa García, Señor, nuevamente por la nieta, Señor, de nuestro hermano Waldo Moreno, por Aitana, Padre, que usted pueda seguir, Señor, escuchando nuestras oraciones y esperando que puedan ser contestadas, Padre. También queremos pedir por los hijos del hermano Carlos Bello, Señor. Ellos llevan un tiempo pasando, Señor, con problemas, y los padres a veces se han resentido, Señor, en estas situaciones. Queremos pedirle, Señor, no solamente por la salud de ellos, sino por los familiares que están detrás de estas personas que hemos orado, Señor, que usted pueda estar también con ellos y pueda fortalecerles, Señor, para que sigan orando, para que sigan manteniendo, Señor, esa esperanza puesta en usted. Padre, le damos gracias por todo y queremos pedir que se quede en medio nuestro en esta tarde. Gracias, como siempre, a través de su Hijo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Cristian.
Dios le bendiga igualmente a todos y cada uno de nuestros hermanos que se han estado incorporando. También saludamos a nuestros hermanos que también están en el Facebook, que ya también se están sumando ahí, y también algunas amistades. Así que bueno, quedaremos entonces atentos ya al estudio que nos trae nuestro hermano Ernest Sánchez. Hermano Ernest, Dios le bendiga. Por favor, adelante. Gracias. Hola, hermanito, muy buenas tardes acá, tarde, noche ya, porque aquí ya en Chile ya está un poco de noche, ya gracias al Señor que tenemos la oportunidad de estar reunidos a través de esta plataforma, la cual se ha hecho posible ya durante varios años, gracias al Señor, porque tenemos esa oportunidad y Él ha tenido paciencia con nosotros para darnos la oportunidad de poder enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, y estar en un estudio más para poder reforzar a nosotros mismos, para poder y van a ser como unas clases de reforzamiento, básicamente, lo que voy a hacer el día de hoy, pero a mí me parece que, y yo considero que es muy necesario que lo hagamos de vez en cuando, ¿ya? Porque esto nos ayuda a nosotros a presentar mejor defensa delante de todas las demás personas, especialmente digamos, por denominaciones delante de, por ejemplo, las comunidades evangélicas, las comunidades católicas, ya que de diferente índole, de diferente tipo, y también el día de hoy los falsamente o malamente llamados testigos de Jehová, ¿ya? Y me parece bien interesante que veamos este tema, y no sé si puedo compartir pantalla, hermanito, ahora en este momento. ¿Me permite, por favorcito? Voy a... Adelante, hermano. Está listo. Muchísimas gracias, hermanito. Ahí vamos a ver. Ya. Entonces, voy a ver, un segundito, por favor, que voy a poner la pantalla completa y ahora sí, espero que lo estén viendo perfectamente, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por el dedito para arriba. Así que voy a... Bueno, ahí hay un título que dice Blasfemia de los testigos. Y es algo que nosotros hemos estado viendo durante prácticamente todo el desarrollo de nuestra vida como como cristianos, digamos, en principio, digamos, de los primeros años de cristianos, como nosotros presentamos defensa delante de sectas, ¿ya? Porque yo considero que esto es una secta, ¿bien? Entonces, me parece bien interesante que también sepamos cosas en específico, ¿ya? Y si yo voy a hablar algunas cosas, voy a decir algunos textos de las Escrituras, voy a también a compararlas con una traducción de las Escrituras que ellos, los testigos de Jehová, que nacieron en los Estados Unidos y que tienen su sede originalmente en la ciudad de Nueva York, ¿ya? Que se llama la Watchtower, que es conocido como la Torre del Vigía, la Atalaya. Ellos nacen por allá, ellos se desarrollan en ese lugar y ellos, para empezar, ellos tienen su propia traducción de las Escrituras. Pero fíjense ustedes que es prácticamente una depravación de las Escrituras, más que una traducción de las Escrituras. Y vamos a ir a ver algunos textos y voy a dividir este tema el día de hoy en dos etapas, ¿ya? Y espero que, yo creo que me va a alcanzar bastante bien el tiempo. Ustedes saben que me gusta ir bien al grano con los temas, así que básicamente lo que nosotros vemos en este momento es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas o Sagradas Escrituras, como ellos la llaman, que es la propia Biblia de ellos, ¿ya? Y yo les había dicho recién que es como una depravación de las Escrituras prácticamente por el hecho de que hay una serie de textos de la Biblia que han sido cambiados y que han sido, yo creo que voy a usar muy bien la palabra, adulterados. Literalmente han sido adulterados por el motivo de que no reconocen a Dios, a Jesucristo, como Dios, ¿ya? Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a ir viendo, y que no lo reconocen como parte de la deidad también. Por lo tanto, hay muchos de estos textos que nosotros vamos a revisar que han sido modificados en esta traducción del Nuevo Mundo que ellos han hecho para poder hablarle a la gente erradamente, equivocadamente, y yo creo que, como decimos nosotros en Chile, de adrede, o sea, queriendo hacerlo con el propósito de, digamos, engañar a las personas y
poder llevarlos por un camino distinto, por un camino diferente, en el cual las personas, muchas de ellas lamentablemente y tristemente, ya han creído en esta ruta, la cual les lleva y los puede llevar eventualmente a la perdición, en la medida que sigan por el mismo camino. Entonces, las blasfemias de los testigos, como yo les comentaba recién, es que ellos tuercen textos bíblicos, ¿ya? Tuercen textos bíblicos para, digamos, no darle el lugar que Jesucristo merece. La palabra testigos, ¿ya? Voy a partir con algo bien base de este tema. La palabra testigos aparece en las Escrituras, en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, si quieren algunos de ustedes anotar, que por lo general las damas son las que anotan bastante más que los hombres, pero muchos ya conocemos estos textos, ya los hemos realizado anteriormente, y tenemos el conocimiento de textos como este que yo les comentaba recién, en el cual en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice, por ejemplo, que me gusta ir citando, a pesar de que lo tengo escrito muchas veces en la pantalla, pero Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que son palabras entonces del Señor Jesucristo. Eso significa que Jesús está hablando a los apóstoles, que eran testigos de la resurrección de Cristo, y que Él resucitó de los muertos y estuvo con sus apóstoles vivo entre ellos durante varios días, y ellos eran testigos efectivamente de todo lo que estaba sucediendo en ese instante, fueron testigos de todo su ministerio, fueron testigos de cómo Él fue falsamente ajusticiado, fueron testigos de cómo el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz después de un veredicto que le era completamente contrario, no siendo real, ¿ya? Y fueron testigos de cómo Él resucita, cómo Él vuelve, y Él se junta con ellos para entonces darles a conocer el ministerio y todo lo que ellos tendrían que hacer de ahí en adelante para poder llevar a cabo la salvación de todas las personas que en Él creyeran. ¿Bien? Entonces, Él resucitó de los muertos y estuvo con sus apóstoles vivos entre ellos durante varios días, y ellos eran testigos. Nadie ha visto a Cristo resucitado, por lo tanto, esa palabra solo se le aplica a los apóstoles, porque ellos estuvieron con ellos, vivieron con ellos, ¿ya? Entre otras personas, como por ejemplo María Magdalena y otras más, que fueron a buscar a Jesucristo y no lo encontraron en la tumba después de que él había resucitado. Y Romanos capítulo 9, versículo 5, fíjense que dice de la siguiente manera también, que son temas y son textos fundamentales que nosotros debemos considerar evidentemente y que debemos mantener aquí, en este corazón, en el que piense, nos ayuda a pensar, a meditar, a recordar las cosas, en el cual tenemos nuestros sentimientos, nuestra conciencia, ¿ya? El que nos ayuda a meditar en todo lo que leemos de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 9, yo les había comentado recién, fíjense que es bien interesante, porque aquí lo que va a hacer es decirles clara y conciso a esta denominación, a esta secta, que Jesucristo es efectivamente Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice de la siguiente manera: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, ¿ya? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces dice claramente que es Dios, que es Dios. Y está diciéndolo específicamente. Está hablando, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando uno lee este tipo de texto, uno no puede concebir que hayan denominaciones que estén predicando en contra de la deidad de Jesucristo y en contra de que Jesucristo realmente es Dios. Por esto lo hemos visto, pero una cantidad de veces. Yo no sé si ustedes les han tocado la puerta de su casa a los testigos de Jehová. Probablemente en otros países tengan otra forma de ir a predicar por las calles, o quizás directamente a los hogares de las personas, o digamos, topándose con ellos en las calles, en los parques, en fin. Pero aquí, por lo menos en mi casa, pasan regularmente predicando
esta doctrina, la cual es errada, y una vez que pasaron ya por mi casa, después no pasan más, porque nosotros hemos predicado con mi señora, con mi esposa, a los testigos de Jehová, y ellos ya después te marcan la casa y después no quieren pasar más. ¿Ya? Entonces, este texto que acabamos de leer dice claramente que Jesucristo es Dios. Y cuando tú lees este texto, después dices, bueno, sí, en realidad o no, y no quedan muy de acuerdo, no quedan, y en algún momento te dicen, bueno, la verdad es que nosotros tenemos que continuar, no podemos gastar más tiempo, así que muchas gracias y muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y como este texto, hay muchos otros, por ejemplo, Juan 14, capítulo 14, versículo 9, Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 10, versículo 30, entre otros, que les voy a leer algunos de ellos solamente, y ustedes pueden ir escribiéndolos, anotándolos, por si les interesa, para que nos demos cuenta y para que repasemos un poquito estos textos, que es bastante bueno que los tengamos y que nos los aprendamos. ¿Para qué? Para que presentemos justamente la defensa cada vez que ellos pasan por nuestra casa, a ver si algún día alguno de ellos puede quizás tomar conciencia de todos estos textos que nosotros les estamos leyendo, les estamos enseñando, y puede que corrijan su camino. Estaba diciendo justamente Juan capítulo 14, versículo 9, y dice de la siguiente manera. Voy a leer un poquito más arriba, voy a leer en el capítulo, capítulo 14, versículo 8, y después el versículo 9 también. Juan capítulo 14, versos 8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué fue lo que le responde Jesucristo? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice las palabras de Jesucristo. Imagínense ustedes, ¿qué otra evidencia más necesitamos? ¿O qué otra evidencia más necesitan los testigos de Jehová que muchas veces tergiversan, tuercen textos de las Escrituras para no dar la preeminencia que realmente necesita, cosa que vamos a ver también como palabra preeminencia un poquito más adelante, y evitan llegar a ese instante, evitan llegar a ese momento en el cual ellos tienen que reconocer que Jesucristo realmente es Dios, ¿ya? Y que el Padre mora en él, tal como dice el versículo 10 también, por las propias palabras del Señor Jesús. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces, a veces cuesta un poquito entender y comprender, cuando uno ya lleva un tiempo ya, cómo ellos siguen cayendo en eso. Probablemente porque reciben todo envasado, todo listo, y la Watchtower les dice, ¿sabe qué? Usted no se puede salir de esto porque esta es la verdad, así que por lo tanto no explique otra cosa, solamente diga lo que nosotros le entregamos en los libros que ustedes tienen en sus manos, ¿ya? Que son varios, el Despertar, el Atalaya, bueno, la misma Biblia, la adulteración de las escrituras de la traducción del Nuevo Mundo, en fin, todas aquellas. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 14, les estaba diciendo yo, dice, y aquí el verbo, ya, si leemos todo el texto, el capítulo es muy interesante y no cabe duda de que se refiere a Jesucristo, dice, verso 14 nuevamente, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más necesitamos? Vamos a ver un texto más, Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9, un poquito más para adelante, dentro del Nuevo Testamento. Veamos. Dice Colosenses 2 de la siguiente manera. Verso 8 y verso 9 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, dice el verso 9, porque en él, ¿en quién?
en Cristo, que lo venía diciendo desde el verso anterior. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Entonces, todos estos textos que nosotros hemos leído recién, y otros más que nosotros podríamos agregar, quizás que usted también tiene en su mente, podemos nosotros acumularlos, guardarlos, utilizarlos como herramientas para poder presentar una buena defensa delante de esta falsa doctrina que predican ellos, que enseñan ellos y que hacen que muchas de las personas caigan en este error, enseñando y mostrando que Jesucristo realmente no es Dios, porque esa es una de las principales falsas doctrinas y, digamos, enseñanzas que ellos dan a conocer para evitar llegar a decir de que Jesucristo realmente es Dios. Hay una versión de la Escritura que yo le decía que la traducción del Nuevo Mundo, que es una perversión, que es algo pero tremendo, fue publicada justamente, como les decía, por la sociedad La Atalaya, que está ubicada en Nueva York, y los miembros de esa sociedad profesan ser testigos. Y nosotros justamente estábamos viendo que los testigos, quienes habían sido los apóstoles, ¿bien? Que habíamos visto en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y, por ejemplo, también el pueblo de Israel, que había visto toda la magnificencia de todos los milagros, todo el poder del Señor, ¿ya? Entonces, desde luego, ellos están completamente equivocados. Están absolutamente equivocados, no han visto absolutamente nada, ¿ya? Es una denominación, es una secta que nació prácticamente por ahí, por el 1890 aproximadamente, ustedes me pueden ir corrigiendo después, pero que tiene, no, o mejor dicho, no tiene motivos ni razones para hacerse llamar testigos de Jehová. Eso también es una aberración. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es una blasfemia. Ellos no han sido testigos de nada, ni de la magnificencia, ni del poder de Dios, ni de la presencia del Señor Jesucristo. De nada de eso, absolutamente de nada. El libro de Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 13, y vamos a ir viendo con estos textos que voy a mostrarles ahora, algunas incongruencias en textos de la versión de la traducción del Nuevo Mundo que ellos utilizan para enseñar. Bien, Tito capítulo 2, versículo 13, ¿ya? Voy a ir leyendo también para ustedes. Dice de la siguiente manera. A ver, aquí está. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense ustedes, voy a citar estos textos, lo que dice la versión de la Reina Valera, que es la que estoy utilizando yo en este momento, que es la versión 1960, y a continuación he colocado el mismo texto, pero de la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. ¿Bien? Algunos. Dice, vuelvo a leer el texto. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Nuestro gran Dios y además, y dice, y Salvador Jesucristo. O sea, que los dos son la misma persona. ¿Ya? Los dos son lo mismo. No hay diferencia. No existe diferencia entre ellos. Porque es lo mismo. Es igual. La traducción del Nuevo Mundo, ustedes se pueden tomar el tiempo porque en estos días en los cuales nosotros tenemos la tecnología y toda la información a la mano, como decimos, entonces podemos buscar la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová en Internet y aparece la página de esta perversión de las Escrituras escrita por ellos, publicada, y ustedes pueden revisar todos estos textos también. Dice la traducción del Nuevo Mundo de este mismo texto de Tito 2:13, y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es para negar la deidad de Cristo. Lo que están haciendo ellos, están agregando palabras, ¿ya? Y aquí están dividiendo a Dios de nuestro Salvador Jesucristo. De lo que nosotros habíamos leído en Tito 2:13, según la versión Reina Valera, que dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ellos ponen del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo para tratar de hacer evidentemente la división entre estas dos personas que realmente son lo mismo, que nosotros sabemos que son lo mismo
y que tenemos evidencias contundentes de que no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, para negar la deidad de Cristo, y aparecen, y si se nos vienen a la mente probablemente varias preguntas. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ir un poquito más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense ustedes, el texto dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y en ese aspecto dice exactamente lo que dice el texto anterior. Dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También segunda de Pedro 1:1 dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero, vamos a la traducción del Nuevo Mundo. Dice ahí, como está escrito en pantalla, el mismo texto de segunda de Pedro 1:1 dice, de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo, para separar la palabra Dios de la palabra Jesucristo. Entonces, ellos aborrecen el concepto. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas cosas nos hacen pensar a nosotros que ellos quieren enseñar, ellos quieren mostrar que existe dos divinidades distintas a las cuales se puede adorar dentro de la traducción que ellos tienen de las Escrituras. ¿Ya? Y esto no es así, porque ¿cómo podemos adorar a dos dioses distintos dentro de la misma palabra? ¿Se dan cuenta ustedes que es una blasfemia de esto? ¿Que esto no corresponde? Entonces, para separar la palabra de Dios de la palabra de Jesucristo, ellos hacen este tipo de diferencias dentro de textos que en los cuales nosotros podríamos ver en la versión de las Américas, en la versión de la Reina Valera, entre otras, que dicen exactamente lo mismo, pero la de ellos no dice lo mismo, porque le agregan palabras. Modifican los textos, cambian, tuercen los textos. Pero, y voy a citarles otro más, segunda de Pedro 1:11. Dice ahí mismo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice segunda de Pedro 1:11, un poquito más adelante del que acabamos de leer. Entonces, la traducción del Nuevo Mundo, en este caso, no agrega la palabra del, y eso demuestra una inconsecuencia, una inconsistencia dentro de lo que ellos vienen enseñando en otros textos de su traducción de la Biblia que sí están cambiados o los cuales sí le han agregado palabras para poder hacer la diferencia de Dios de Jesucristo. Entonces, esto es incongruente. No junta ni pega, como decimos en Chile. No se ve que ellos están siendo consistentes con lo que están enseñando en los textos anteriores, entre muchos otros. Por ejemplo, vamos a ver Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice de la siguiente manera. Mire, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense ustedes, está diciendo de Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí tampoco cambian la deidad y naturaleza de Cristo. Quizás puede que se les haya pasado, porque en el momento que ellos se vayan a dar cuenta, probablemente ahí lo vayan a cambiar. Pero no hacen ningún cambio, no agregan ninguna palabra, no quitan ninguna palabra, y ahí prácticamente están dando a conocer que Jesucristo evidentemente es Dios, como lo hemos visto en los textos anteriores, y que ellos sí han cambiado, sí han modificado. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lleguemos a conocer al que es verdadero. Nuevamente leo el texto, dice, y estamos en unión con el que es verdadero por medio de su Hijo Jesucristo,
ese es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Qué más evidencias podemos mostrar para darles a conocer a ellos el error en el cual están, o en el error en que aquellos que van a las calles para tocar las puertas de su casa, de su hogar, han caído, siendo engañados ellos mismos por aquellos que están en la cabeza de esta secta o de esta denominación, la cual solamente enseña blasfemia y enseña mentira, solamente mentira. ¿Cómo han sido engañados aquellos que van a enseñar todo aquello de la traducción del Nuevo Mundo, el despertar y la atalaya? Qué tremendo, qué terrible. Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Fíjense aquí, también hacen un cambio. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta? Yo lo tengo ahí entre comillas, ahí en la pantalla. Dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En este texto dicen ellos. En la traducción del Nuevo Mundo dice, Dios es tu trono. No es lo mismo Dios es tu trono que tu trono, oh Dios. Lo cambian para negar la deidad de Cristo. Eso es lo que hacen. Entonces ahí nuevamente caen en la misma mentira, ¿ya? En la misma blasfemia, enseñando y mostrando algo a la gente que es totalmente distinto, totalmente contrario, totalmente cambiado. Entonces, hay que ver cómo todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas presentes para que podamos entonces mostrar de que lo que ellos están diciendo no es verdad, es mentira, no es cierto. El libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6, dice lo siguiente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Voy a leerlo aquí directamente de la Biblia. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, nótese, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. Pero la esencia del texto es que se refiere claramente a Cristo, a Dios fuerte, a Padre eterno, ¿ya? Que ellos admiten que se refiere a Cristo, y nuevamente es una inconsecuencia, porque si ellos están escribiendo y están publicando en los textos anteriores de que Jesucristo no es Dios, y están agregando palabras para poder cambiarle el significado al texto, aquí no lo hacen. ¿Ya? Pero ellos admiten que se refiere a Cristo. Y eso también nuevamente es una inconsecuencia, una inconsistencia, algo que no corresponde a lo que ellos vienen predicando en otros textos de las Escrituras. ¿Ya? Juan capítulo 1, volviendo al Nuevo Testamento, porque a veces me gusta moverme por todas las Escrituras, Juan capítulo 1, versículo 1, ustedes conocen muy bien este texto, lo conocemos prácticamente de memoria, ¿ya? Dice aquí, estamos haciendo reforzamiento en este día, para poder presentar una buena defensa, y dice el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ya? Acuérdense que hace un rato atrás estábamos leyendo el versículo 14 también, y decía, aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose clara y específicamente también a Cristo. Entonces, en la traducción del Nuevo Mundo dice, el verbo era un Dios. Si nosotros nos damos cuenta que cuando se refiere al verbo se está refiriendo a Jesucristo, ellos lo ponen como que el verbo era un Dios. Y aquí están torciendo, cambiando, agregando, ¿ya? Y según la traducción del Nuevo Mundo, hay dos dioses. Hay dos dioses. Y a Cristo lo tratan de un Dios fuerte, pero no todopoderoso. ¿Ya? O sea, como bajándole un poquito el perfil para que no se equipare a Jehová Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si nos damos cuenta a través de esta
porción que ellos tienen escrito en Juan 1:1 de la traducción de ellos, que hay otro Dios más al cual tenemos que adorar. ¿Cómo podemos adorar a Dios, a dos dioses? ¿Cómo podemos servir a dos señores? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, a Cristo lo tratan de un Dios fuerte, pero no todopoderoso. No con todo el poder, en circunstancias que evidentemente sabemos y conocemos que Jesucristo es Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Qué tremendo, ¿no? Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Vamos a leer ahí también. Dice, dice, a ver, Isaías 43, 10, estoy bien. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, este texto afirma que los israelitas fueron testigos de Jehová. Ellos sí que fueron testigos de Jehová. Vieron muchísimas señales, las plagas, el maná, el mar rojo que se abría, ¿ya? Y en el cual había enviado a Moisés por él mismo. Realmente fueron testigos. Pero hoy no hay testigos. Hubieron testigos, evidentemente, y están reflejados en las Escrituras. Pero ellos no son testigos de nada. Ellos hacen lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras y lo hacen permanentemente, muchas veces dentro de las denominaciones. ¿Ya? Lo que hacen es, para cubrir un error, inventan otra mentira y la predican, ya sea por sus libros, por sus publicaciones, en fin, o por la misma boca de ellos. ¿Ya? Entonces, quieren tapar un error con otro error, o quieren tapar una mentira con otra mentira. Y es justamente lo que hace la religión o la secta de los testigos. ¿Bien? Son indoctos, son inconstantes, tuercen las Escrituras, le agregan, le quitan, cambian el sentido de las palabras. ¿Para qué? Para no darle la razón a las Escrituras. Entonces, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¿Se acuerdan ustedes? La traducción del Nuevo Mundo en el mismo texto dice exactamente lo mismo. Entonces rompen su propia regla. Rompen su propia regla. Nuevamente siendo inconsecuentes. También tuercen el libro de Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 16. Vamos a leer Colosenses 1:16. Veamos. Aquí. Dice de la siguiente manera. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él, todo lo demás fue creado. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que comparar entonces lo que ellos dicen en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Les doy esa tarea. Veamos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, refiriéndose evidentemente a Jesucristo. ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible. Muéstranos al Padre. Habíamos leído nosotros hace unos minutos atrás. Y Jesucristo le respondió, pero ¿cómo? Yo he estado tanto tiempo con ustedes y todavía no me veis. Haciendo referencia a que Él es Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, y comienza a hablar desde el versículo 15. Pero quiero tomar la frase que dice que es el principio de la creación de Dios, Jesucristo. Él es el principio de la creación de Dios. Sin embargo, estos textos se refieren a su preeminencia, que es el creador
y Señor de todo, ¿ya? Se blasfeman a Cristo, ¿ya? De una manera impresionante ellos, pensando y haciendo creer que Él fue un ser creado también, que Él también fue un ser creado, porque le habla de primogénito. Pero estos textos, como yo les decía recién, tienen que ver con la preeminencia, con prioridad, ¿ya? Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. No hablando de que Él es el primogénito solamente como nosotros entendemos la palabra primogénito, como aquel que fue nacido, el primer nacido de madre, ¿ya? No es así, no ese es el sentido. Por ejemplo, vamos al libro de Salmos, capítulo 89. El libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 89, y en el versículo 27, dice de la siguiente manera. Salmos, bien digo, 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso de los reyes de la tierra. Y podemos aliarlo y hacer el enlace con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya? El más excelso de los reyes de la tierra se refiere a su grandeza como rey de reyes. ¿Ya? Como rey de reyes. Por eso dice, lo pondré por primogénito. No está hablando de primer hijo nacido, de madre, de mujer, ¿ya? Le está dando prioridad, preeminencia, el primer lugar, el primer puesto, como el rey más grande de todos los reyes. A eso se refiere. Y Jeremías, más adelante, en el capítulo 31, verso 9, le va a dar otro ejemplo que tiene que ver con este mismo, con esta misma palabra, con preeminencia, no con primogenitura, digamos, desde el punto de vista del nacimiento. Jeremías 31, 9. Bien, vamos a ver un poquito. Ya para ir concluyendo, ya queda poquito. Dice 31, versículo 9, bien digo. Mire, irán con lloro, dice el verso 9, más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Efraín es llamado primogénito, ¿se dan cuenta? Pero no era literalmente, porque Efraín era el segundo hijo de José. ¿Bien? Pero en este texto se refiere al pueblo de Israel como el pueblo escogido y grandemente honrado y exaltado por Dios. ¿Bien? Así también Cristo es llamado el primogénito entre hermanos. Preeminencia, ¿ya? Prioridad, primero ante todo. Y no solamente representante de Dios en la tierra durante su ministerio, sino que el Dios mismo, como lo hemos visto también en otros textos anteriormente. Otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, según Hebreos capítulo 1, versículo 6. Mire, voy a Hebreos nuevamente, Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice así. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, según dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Bien, Colosenses 1, 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nuevamente lo leo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Está explicando quién es el principio y qué es el primogénito. Se está dando la respuesta a sí mismo en este texto. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué mejor respuesta que esa, no? ¿Qué mejor respuesta? Hebreos capítulo 12 y versículo 23. Dice así. 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, cuando dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A la congregación
¿De quién? De los primogénitos. ¿Quiénes componen la congregación? ¿Quiénes componen la iglesia? Nosotros mismos. ¿Somos primogénitos? No, que sí, algunos sí, otros no, yo en mi caso sí, pero de mi familia carnal. ¿Ya? Pero nos llama como primogénitos porque tenemos la preeminencia, porque estamos dentro del reino de Jesucristo. ¿Ya? Y tenemos una esperanza ya de poder llegar a los cielos porque somos los primogénitos como nos ha llamado dentro de este texto. La iglesia se llama la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, indicando la posición exaltada que ocupa la iglesia ante los ojos de Dios. Entonces, el término, ya para ir concluyendo prácticamente ya, primogénito, se habla dentro de las escrituras como preeminencia, como primer lugar, por sobre todo lo demás que pueda haber. ¿Bien? Él es sobre todo, Jesucristo, porque es creador de todo. Las palabras principio y primogénito no significan, una vez más digo, cosa creada como afirman los falsos testigos. Cristo es adorado. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice, al Señor tu Dios adorarás. ¿Recuerdan ese texto? Hay una palabra que es la palabra proscuneo, que es adorar. También es postrarse. ¿Ya? En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos aparece también como adorar, pero en otros textos aparece como rendir homenaje. ¿Ya? Por lo tanto, hay una enorme falta de sinceridad en todo esto, y hacen esto para negarle a Cristo el honor que merece. Por lo tanto, queridos hermanos, para ir concluyendo ya, tenemos que estar preparados con estas cosas. ¿Ya? De repente me gusta mucho hacer clases de reforzamiento de doctrina, ¿ya? Y a veces podríamos decir que esto ya no es tan reforzamiento, pero eso va a depender, digamos, en qué nivel vayamos nosotros creciendo espiritualmente hablando, ¿ya? Así que quiero agradecerles a ustedes también por darme la oportunidad de poder hacer este poquito de este tema que es tan necesario que nosotros sepamos, que es tan importante que nosotros lo mantengamos presente y para que podamos tener todos estos textos a la mano, de tal manera de que podamos ayudar a aquellas personas que han sido equivocadamente enseñadas y quizás en una de esas. Yo sé que es difícil, ¿eh? Porque muchas veces los testigos de Jehová son bien tercos y duros, muchas veces diciéndolo de forma coloquial, pero quién sabe, tenemos que seguir predicando la verdad y para eso nos envió el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Adelante, hermano. Todo lo contrario, hermano Ernest, muchas gracias a usted. Estos temas son importantes porque se repiten y están, ¿no? Agarrando cada vez más fuerza estos grupos, ¿no? Ocultos con el seudónimo de cristianos, ¿no? Pero es un cristianismo, hablemos, bastante torcido. Yo mientras hablaba me acordaba también de la famosa Iglesia Católica, ¿no? Que todo lo oculta con las encíclicas papales, ¿no? Han sido tantas las encíclicas por tantos años que ya la Biblia quedó absolutamente subyugada, creo que en un 10º lugar dentro de la importancia, ¿verdad?, espiritual. Entonces, claro que tenemos que estar preparados, claro que tenemos que conocer estos pequeños, grandes detalles. Siempre me ha llamado la atención, ¿no es cierto?, lo sutiles que son los testigos de Jehová para cambiar una sola palabra, ¿no? Una sola palabra y te cambia todo el sentido y te cambia toda la esencia de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y eso hablemos, lo que hay que tener cuidado y hay que saber escudriñar y obviamente ser también temerosos de la palabra, ¿no? Están jugando con fuego ahí, hay que tener cuidado. Bien, mi hermano Ernest, muchas gracias, Dios le bendiga grandemente. Vamos a ir en una oración, voy a pedir a mi hermano Nilson Rivero, si está por ahí, mi hermano John Nilson, si nos pudieses guiar en una oración, precisamente agradeciendo la oportunidad que hemos tenido, ¿verdad?, de haber escuchado esta palabra, que siempre nos ayuda a estar siempre atentos, ¿no?, a lo que es importante y necesario poder considerar. Obviamente que siempre estamos también pidiendo por todos nuestros hermanos y hermanas que han sido mencionadas, nuestra hermana Olga y Rita Baró, don Cristian Fernández, Faúndez, perdón, la hermana Azúa García, el hijo de nuestra hermana Luz Dari, la nietecita Itana de nuestro hermano Oswaldo, y los hijos de nuestro hermano Carlos Bello con la hermana María Barca.
La hemos mencionado, bueno, y habrán muchos otros casos de repente que estamos siempre atentos, ¿no? De tantos casos que están pasando por necesidades y bueno, vamos a estar pidiendo al Señor que tenga misericordia de todos y cada uno de nuestros hermanos. También estamos rogando por nuestros hermanos ahí en Ecuador que están pasando por momentos complejos políticos, ¿no? Eso afecta a todo el mundo. Así que mi hermano Nilsson, mi hermano John Nilsson, si fueras tan amable, nos pudieses, por favor, dirigir en una oración. Sí, hermano, solo quisiera saber si me oyen bien. Sí, perfecto, hermano, lo escuchamos perfecto. Ok, gracias, hermano. Oremos. Oh Dios, Padre bueno, Padre bendito, una vez más, Señor, le damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente, cada día, Señor, principalmente darnos la oportunidad de poder estar con vida. Desde horas de las mañanas, Señor, te agradecemos porque nos permites levantarnos y también pasar el día, Señor, siempre meditando en usted, Señor. Ya a esta hora, Señor, nosotros seguimos y te damos gracias por darnos la oportunidad a través de esta plataforma seguir conectados y junto con los hermanos aquí presentes, agradecerte y darte la honra por su bendita e infinita bondad que tiene con cada uno de nosotros, Señor. Estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que nos das, Señor, principalmente espiritual. Gracias, Señor. Asimismo, también te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Ernest que nos trajo este estudio, Señor, que es tan importante para nosotros también, para poder presentar defensa en cuanto a las denominales, tanto como esa religión, Señor, que son los testigos de Jehová, Señor. Que cada palabra que nuestro hermano expuso, Señor, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra memoria, para cuando se nos presente la oportunidad de presentar defensa en cuanto a ellos, Señor, sea usted, Señor, hablando a través de lo que aprendimos en este momento, Señor. Gracias te damos por nuestro hermano Ernest, por ese gran esfuerzo, Señor, y que cada uno de nosotros sigamos aprendiendo cada día más de tu palabra. Bendice su familia, Señor, bendice todo lo que emprenda con sus manos también, Señor, a nuestro hermano Ernest. Asimismo, también, Señor, por las peticiones que se hicieron hoy. Nuevamente, Señor, te pedimos por esas necesidades, Señor, que están pasando nuestros hermanos en algún lugar de este mundo, Señor. Tanto como niños, ancianos, jóvenes, adultos, están pasando por necesidades no solamente físicas, sino también necesidades moral y espiritual, Señor. También te pedimos por los gobiernos, específicamente por Ecuador, que está pasando por una situación muy crítica y difícil en cuanto a los sistemas políticos, Señor, y que hasta han llegado hasta la muerte de algunas personas, Señor. Sigue teniendo misericordia de cada uno, Señor, de los que todavía no te han conocido y no han sabido el verdadero plan que usted tiene para el ser humano, para cada uno de nosotros. Te pedimos por cada uno de ellos. Asimismo, también por cada uno de los que está conectado aquí, tanto como hermana y hermana, que usted sabe cuáles son sus necesidades. Sabemos que antes de que nosotros se la pidamos, ya usted lo sabe, Señor. Pero aquí junto con los hermanos, con nuestra confianza y nuestra fe que tenemos en usted, Señor, te pedimos con un mismo sentir y un mismo pensar. Así que, Señor, una vez más estamos agradecidos por darnos la oportunidad de llegar ante usted a través de la oración. También, Señor, para una vez más agradecer a los hermanos de
PDA, que forman parte de esta plataforma, Señor, por ellos también, para que siempre tengan ese ánimo de Señor de poder llevar a cabo esta conexión y así poder seguir deleitándonos y alimentando nuestro espíritu con los estudios que nos presentan nuestros hermanos. Estamos muy agradecidos por eso con nuestros hermanos que lo hacen con sacrificio y mucho amor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano John, por las oraciones. Vamos a quedar con nuestro hermano Néstor, que siempre también nos trae los contactos y saludos de nuestros hermanos y amigos ahí en el Facebook. Hermano Néstor, buenas noches. Ya. No se olvide. Ahí sí. Hermano. Ya. Sí, aquí tenemos la asistencia de Neris Ávila de Cuba, Isabel Ramos, Soledad Lorca Martínez, Zenaida del Carmen Francisco, Arelis Calzadilla Moreno, Richard Rosson, Rubiela Cortés López, Marcelo Tolosa, Vanessa Vegaraya, Moisés Rodarte Castañeda, César Morales, Luis Feliciano Mundaca. Todas estas personas estuvieron escuchando seguramente atentamente esta tremenda lección acerca de la divinidad, la deidad de Cristo y del mal uso que hacen de las escrituras estos amigos llamados testigos de Jehová. Así que los invitamos, pueden después volver a escuchar este tema para tomar más apuntes en el mismo panel de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA. Y pueden suscribirse si no se han suscrito, dejar sus impresiones, sus mensajes y van a ser muy bien edificados, obviamente, con esto. Hermano, vamos a ver, hay mensajes aquí. Dice Neris Ávila, dice, buenas noches, hermano, gracias por los estudios para fortalecer nuestra fe. Isabel Ramos, buenas noches, bendiciones a todos los hermanos. Soledad Lorca Martínez, un estudio muy interesante, hermano, muchas gracias. Neris Ávila repite y dice, gracias, hermano, en cada estudio enriquecemos nuestro conocimiento. Arelis Calzadilla Moreno dice, saludos, bendiciones para todos. Muy buen mensaje, gracias. Rubiera Cortés López, saludos, un fuerte abrazo. Richard Rosson dice, excelente, todo muy claro, muchas gracias, saludos y bendiciones. Eso es todo lo que tenemos, hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias. Un cariñoso saludo también a todos nuestros hermanos que han estado conectados. Aquí también tengo un par de mensajes de la hermana Marisa de Figueroa. Dice, muchas gracias, hermano Ernest. Es necesario conocer la doctrina torcida de las denominaciones a fin de poder ayudar. Si hay alguien que quiera escuchar, dice la verdadera palabra de Dios. Gracias, hermano Ernest. El mensaje, excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra, por ustedes como buenos soldados y predicadores. Bendiciones en Cristo Jesús, amada familia espiritual. Así que muchas gracias, mis hermanos y hermanas, por su presencia. Gracias, hermano Ernest, también por su apoyo y exposición de la palabra de esta tarde y noche. Estamos ya llegando a la hora. Hermana Doris. Sí, hermanito, agradecer al hermanito Ernest por su buena meditación, hermanito. Me gustó mucho, que Dios lo bendiga y lo siga utilizando. Muy clara, muy buena meditación. Gracias, Ernest, Dios te bendiga. Ok, mi hermana. Hermano Néstor. Sí, yo quiero decir algo que es interesante. Hace unos años, cuando estábamos viviendo en Arica, nosotros, llegaron los testigos de Jehová y entonces yo traje esta versión de la Biblia con ellos ahí, no sé si se ve ahí, que es la versión de tapa negra, la edición del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura. Y entonces la puse allí para conversar con ellos en la mesa y ellos lo que hicieron fue que sacaron la atalaya. Entonces yo le dije, bueno, vamos a estudiar la Biblia. Sí, pero es que tiene que ser guiado el siervo y cosas así. Entonces yo le dije, no, pues si vamos a estudiar la Biblia, estudiamos la Biblia. Entonces comenzaron con el texto de Colosenses 1, 15, 18, el primogénito. Entonces dijeron, ¿usted sabe lo que es el primogénito? Sí. ¿Qué es lo que significa? Bueno, primer hijo de una familia. Exacto, ese es Jesús, el primer hijo de Dios, que Dios lo creó,
Jehová lo creó a él. Y citan luego los textos ¿cómo se llama? De Juan y los textos de Jeremías que citó Ernest, el texto de Salmos que citó también y todo eso. Entonces, yo lo dejé hablar y bueno, después le digo, ¿sabe qué? Tengo una duda. ¿Por qué Dios tiene tantos primogénitos? Porque, por ejemplo, David era su primogénito, ¿ya? Porque en el capítulo 89 del libro de Salmos se refiere a David. Luego Israel es el primogénito. Luego Jesús es el primogénito. Luego los cristianos, capítulo 13 ¿cómo se llama? De Hebreo, también es primogénito. Entonces, luego le digo yo lo que estaba diciendo Ernest, no quiero repetir. O sea, que primogénito significa ahí el que tiene la preeminencia, el primer lugar, etcétera, todo eso. Entonces, me dijeron, tiene razón. Nos vamos. Volvieron la semana siguiente y dijeron, yo dije, ¿qué carta traes debajo de la manga? Y ahí traían el texto de 3:14 de ¿cómo se llama? De Apocalipsis, que dice que él es el principio de la creación. Pero ahí la palabra principio se aplica al que da origen, ¿ya? A toda la creación. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Pero hay un texto que yo me gustaría citar, que tiene que ver con el capítulo 9 del libro de Isaías, y luego el capítulo 10. Dice el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Si esto es así correcto, ellos mismos escriben en el capítulo 10 y en el verso 21 de la misma versión de la Biblia, dice, el verso 20 dice, y en aquel día ciertamente sucederá que los que queden de Israel y los de la casa de Jacob, que hayan escapado, nunca volverán a apoyarse en el que los golpeó, y ciertamente se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel, con apego a la verdad. Un simple resto volverá el resto de Jacob al Dios poderoso. El verso 20 termina hablando de Jehová el Santo de Israel y continúa y lo trata ahora al Dios poderoso. Pero en el capítulo 9, verso 6, le llama Dios poderoso a Jesús, en esta misma versión. Entonces, yo les expliqué estas cosas, conversé con ellos, me dicen, no, es que esa versión está descontinuada. Ahora tenemos otra versión. Y tiene una versión de tapas verde ahora. Y en esa versión, yo revisándola, hicieron varios cambios. ¿Por qué? Porque a medida que le van apareciendo textos de la Biblia que hablan de que Jesús es Dios, ellos van corrigiendo. Por eso tienen que continuar una versión para meter otra donde está corregido ciertos textos, como el caso que le estoy citando. Así que hay una falta, como decían, de sinceridad, una falta de lealtad a Dios tremenda en esta religión. Eso, hermano, gracias. Así es, lamentablemente la cosa para poder mantener una mentira hay que seguir mintiendo, ¿no? Y morir con la mentira, porque de lo contrario le va mal. Mientras que te estén pillando, pero mientras. Así es. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia, su atención. Si Dios así lo permite, estaremos nuevamente reuniéndonos el día lunes con una nueva serie, una nueva semana. Por mi parte, espero que tengan un bonito fin de semana, especialmente el día domingo, el día del Señor, que tengan una hermosa reunión. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Un abrazo grande, buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les Gracias, bendiga. mis hermanos. Dios, bendiciones. Bendiciones. Chao, mis hermanos. Buenas noches, hermano Henry Palacio. Buenas noches. Bonito fin de Buenas noches. semana. Bendecidos por Dios. Hermano, Buenas noches, chao, Amén. gracias. Roberto, buenas noches. Chao, Cristian. Buenas noches. Chao, hermano Chao, Rogelio. Cristian. Buenas noches. Chao, amiguitos. Chao, hijo. Gracias. Muy buena Chao, lección. papi. Excelente. Isaías 40, Isaías 43. Sí, y 42:8. Y Bien 43. interesante. Vos que clama en el desierto, preparar el camino ¿a quién? A Jehová. Jehová. Que lo estaba haciendo Juan el Bautista. Eso venía haciendo Juan Bautista. Ya. Que tengan buena noche. Dios les bendiga. Chao, hermano Rogelio. Chao, hermano Rigoberto. Chao, hermana Doris.
Bendiciones, hermanito. Bendiciones para todos. Gracias igualmente, hermanita. Chao, chao. Gracias, Chao, hermano. Rogelio. Chao. Gracias, hermano Ernest.